Bueno, el ejercicio va a ser entonces crear un script que reciba 8 parámetros posicionales y si son directorios mostrar el contenido por pantalla. Ese ejercicio es el que vamos a hacer durante toda la clase. Con eso vamos a explicar todos los conceptos. ¿Sí? Calculo que ahí me están respondiendo que sí. Si no es un poco divertido. Alguien me está pidiendo de qué lado. Nadie. Bueno. Ya puedo hacer el tiempo para que en algún momento para que nos deciden decir quiero ingresar. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar a hacerlo, ¿sí? Y vamos a empezar a explicar los distintos conceptos. Bueno, lo primero, tenemos que crear un script. ¿Se acuerdan cómo era para crear un script? Usar cualquier editor. Nosotros habíamos utilizado el Nano. Primero voy a crear una carpeta porque después acá no sé dónde estoy. ¿Me quedé? Scripts. Primero creo la carpeta, veo que script existe. Perfecto. Me voy a mover a script. No tengo nada. Impecable. Y ahora sí voy a escribir Nano. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, ¿usted no lo ve? Yo no. Uy, estoy hace 2 horas No, compartiendo. no Yo se ve, tampoco, profe. profe. No, profe, no se ve nada. Entonces a compartir. ¿Ahora me ven? Ahora sí. Bien, yo todo del escribir. No, no estaba diciendo nada importante, solamente creé un directorio llamado script. Miren que había dejado todo listito. A ver si estoy grabando. Sí, perfecto. Y esto vamos a ampliar un poquito más. Ahora está. Estaba, fíjense, creé un directorio llamado script. Controlé que se hubiese creado, se creó, ¿sí? ¿Qué más hice? Listé ahí y entré dentro de script. Vamos a ver de crear un programita, como hacíamos el programita, con cualquier editor, Nano, le vamos a llamar validar directorios, dire, ¿sí? Una vez acá, yo tengo que empezar a hacer mi programa, voy a hacer un clear, ¿sí? Un hecho, envío parámetros, la pregunta, y voy a mostrar hecho, estos son la cantidad de parámetros enviadas, lo que habíamos aprendido otra vez.
¿Sí? Lo ponemos acá mismo. Profe, ¿hay Sí. algún problema si lo hacemos con el CAT? Yo lo hice el script con el CAT. No hay problema con cualquier editor, ¿eh? Si me decías el B, me ponías muy contenta. Hecho, estos son la cantidad de parámetros enviados. ¿Sí? Estos. Profe, el signo peso con el numeral no va de fuera de las comillas. Debería poder ir afuera o adentro. Vamos a ver cómo se comporta. Estos Ah, son los bueno. valores enviados. Ustedes también me van a decir cómo puede ser. Vamos a jugar de pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4, pesos 5, pesos 6, pesos 7 y pesos 8. Pero hay otro que me diría, pero yo lo quiero mostrar así. Hecho. Estos son los valores enviados. Pesos 8. No, pesos asterisco, digo. Ajá. Cerramos el. Así. Bien. Sí, son las formas que hemos aprendido la clase pasada. Para aquellos que no estuvieron al tanto de la clase pasada, empezamos a programar en Shell Script. Lo primero que hicimos es poder ejecutar comandos, ¿sí? Dentro, cuando nosotros ejecutamos el shell también ejecuta los comandos que tienen adentro. Por ejemplo, el clear, el comando hecho, ¿sí? Y las variables especiales que hemos aprendimos, que son pesos numeral, que es la cantidad de valores que se enviaron, pesos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, son las variables posicionales, ¿sí? Y si yo quiero listar todo eso sin necesidad de colocar pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4, pongo pesos asterisco. Hasta ahí ustedes me siguieron, ¿no es cierto? Y ahora espero que alguno responda. Sí, profe. Sí. Bien. Bárbaro. Vamos a probar esto. Vamos a probar si lo que vamos haciendo va funcionando. Controló. Acuérdense el otro día que pasaba cosas muy locas en su curso. Fíjense, estas son la cantidad de parámetros enviados, 0. Los parámetros son nada, nada. ¿Por qué no apareció nada? A ver, no es loco, sino realmente es chequeo de conocimiento. ¿Por qué no apareció nada? Sofi, No sé. ¿por qué no apareció Déjame pensar. nada, Alejandra? Yo quisiera ver de vuelta el script porque me pasó muy rápido y no lo alcancé a ver, profe. Bueno, vamos a ver de nuevo el script. Vamos a mostrar, fíjense, en el script. Primero lo que hacemos es limpiamos pantalla, después ponemos un mensaje que se va a mostrar al usuario que dice envió parámetros, con la signo de pregunta como se nos envió. Hecho, estos son la cantidad de parámetros enviados, peso numeral. Hecho, estos son los valores enviados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque va a tomar el valor del parámetro que nosotros le enviemos. Y estos son los valores enviados, peso asterisco. Recuerdan que el asterisco me listaba todos los valores. Así me listo uno por uno. Esto me muestra la cantidad de valores. ¿Sí? Entonces ponemos control X. Y yo hice SH y el nombre del script. Entonces el programa me dice, ¿enviaste parámetros? Me muestra que hay 0 parámetros enviados y muestra vacío. ¿Por qué pasa? Claro, no le mandó Porque no ningún le parámetro. pusimos ningún parámetro. Exactamente. Pero el programa se da cuenta solo, no salta un error, ¿sí? Porque él constantemente, cada vez que nosotros estuvimos corriendo algún script, él cree que se puede estar mandando parámetros posicionales y son vacíos en este caso. Entonces vamos a ponerle parámetros. Vamos a poner parámetro 1, ¿sí? Vamos a poner, qué sé yo, dire 2, dire 3, dire 4, ¿sí? Y vamos a enviar ahora. Ahí nos dice que la cantidad de parámetros enviados son 4, ¿sí? Y nos muestra los valores, ¿sí? El 1, el 2, el 3 y el 4. Y acá me muestra exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a mandarle un poquito más de parámetros. Ahora vamos a mandar dire 6, dire 7, dire 8, dire 9. Bueno, dire 8 dos veces. No, dire 9. Enter. Y vamos a correr la grabadora porque me está tapando a mí la pantalla. Bien.
La cantidad de parámetros enviados dice que son 8, así que me salté el 5. Parámetro 1, para 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 5 no está, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Y abajo me muestra lo mismo, ¿verdad? Ahora voy a poner el dire 5 que me había olvidado. Y me dice la cantidad de parámetros enviados son 9. Muestra el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el 5 no lo muestra. ¿Por qué acá me mostró 8 y acá me mostró los 9? Porque el de abajo da pesos asterisco que muestra todos los parámetros y el otro es hasta de pesos 1 hasta pesos 8. Exactamente. En el otro yo estoy filtrando la cantidad que quiero que se muestre. Y acá me muestra todos los que se mandaron. Y acá me cuenta que hay 9. Hasta ahora estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a seguir porque nuestro objetivo es crear ese programita. Y a su vez repasamos un poquito. Para saber la cantidad de parámetros es esta, que puede estar dentro o fuera de las comillas. Mostramos los 8 valores, ¿sí? Y el ejercicio, ¿qué nos decía? ¿Se acuerdan? Verificar si uno es directorio y mostrar lo que tiene ese directorio. Exactamente. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a crear el enunciado acá arriba también. Hecho, vamos a decir, crear un script, eso es lo que nos decía, que reciba 8 parámetros, por los duelos que están llegando más tarde, posicionales, y si son directorios, ¿está bien? Mostrar el contenido por contenido. Tengo un dedo que escribe más rápido que la otra cabeza. Contenido por pantalla. Bien. Pero tengo que saber cómo son un directorio. Así que voy a tener que salir de acá primero. Y voy a tener que ver. Había un comando que no sé si lo vimos con ustedes. Vamos a hacer así. Voy a crear un directorio, mkdir ejemplo. Mkdir dire 2. Porque se acuerdan que acá yo no tengo nada. ¿Sí? Tengo el validar dire y el dire 2. Nada más. Que si nosotros poníamos file, ¿se acuerdan? No sé si acá en el... Me decía que era. Me dice que es un directorio. Es una forma de poder validar. Pero el programa no sabe leer. Entonces, aunque yo le pusiera, ejecutara el valide, el file, y colocara el parámetro que está enviando, el contenido del parámetro, voy a tener que chequear. Es decir, si contiene la palabra grep, mostrar el contenido. Si no la contiene, no. ¿Lo podemos hacer? A ver, juguemos un poquito. Si lo podemos hacer de esta forma. File dire 2, ¿sí? Y filtramos. Grep directory. Y ahí, ¿cómo podríamos hacer para que nos dijera que sí o no? ¿Quién se le ocurre sin usar condicional? Hasta ahí me parece solamente que me muestra la línea. O veamos, pongamos un ls. Esto también puede ser. Hay muchas formas para jugar con lo mismo. Estamos buscando el ingenio. Ustedes no me están ayudando mucho, les cuento, ¿eh? No me están diciendo nada.
Ahí me equivoqué yo. ¿Por qué me equivoqué? Porque puse ls y el dire 2. Me olvidé que si funcionaba iba a ingresar en el otro. cd puse. ¿Está? Vamos a correr de nuevo. Y ahí muestra el contenido de dire 2 que obviamente no tiene nada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de resolver una situación sin usar el condicional. Si yo hago cd al directorio y luego lo listo, me debería mostrar el contenido. Solo que sucede que en mi dire2 no tengo nada creado. Entonces voy a crear algunos archivos vacíos. Stout vacío. Voy a hacer una copia de este archivo vacío. Copy vacío, vacío 2, vacío 3, vacío 4. No le gusta el vacío 4. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si algo creó. Sí, me mostró que está vacío. No me hice la copia porque después era un directorio para colocar y no le dejé la posición alta. Vamos a hacer un clear y les voy a volver a mostrarle hasta dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de... Acá hay otro que me puso file dire, grep dire y ls. Sí, pero me va a dar siempre un resultado. Siempre me va a mostrar algo. Entonces lo que se me ocurrió recién, inventando soluciones que las he visto inclusive, es decir, bueno, si existe, yo hago así, me vuelvo a la posición y voy a listar si tiene o no tiene contenido. ¿Sí? Y si no tiene, va a saltar un error, no lo va a listar. Podríamos solucionarlo así, ¿verdad? Lo probemos. Primero necesitamos crear 8 directorios dentro de esta carpeta que es script. Fíjense en que yo tengo la carpeta de script. Bueno, acá sí podría tener varios directorios. Vamos a script. Y vamos a crear los directorios. ¿Sí? Acá tenemos solamente esto. Entonces voy a hacer un mkdir y vamos a poner directorio 1, directorio 2, directorio. Después voy a odiar porque le tengo que escribir mucho 3. Dire 4, dire 5, dire 6, dire 7. ¿Sí? Creamos todos esos directorios. Veamos. Sí, tenemos todos los directorios creados. Ahora vamos a crear archivos dentro de esos directorios. ls -l mayor a cuál vamos a poner punto barra dire 2 barra arch. ¿Sí? ¿Qué hacía validar dire? El script, Sí. nosotros O teníamos... sea, me dice si es un directorio o no. Me dice si es un directorio o no, validar dire. O sea, eso es lo que... Validar es el script que estamos haciendo. Hasta ahora solamente hemos mostrado los parámetros posicionales. Tenemos que seguir resolviéndolo. Pero para eso Claro. el ejercicio decía que si era un directorio lo que nos mandaba, tenemos que mostrar en pantalla el contenido. Entonces queremos resolverlo sin usar el condicional. ¿Sí? Y ver que se puede llegar a una solución, pero es bastante más engorrosa. Entonces estamos tratando de buscar, a su vez, estamos recordando un poquito los comandos que hemos practicado. Ahora necesitamos crear las pruebas de escritorio. Tenemos que crear información dentro de estos 8 directorios. Entonces acabo de crear la Profe. primera. ¿Sí? Sí. Profe, una pregunta. Y para hacer esto, ¿no podríamos con el ls hacer buscar si la primera letra es una D y después listar de la última columna hacer ls del resultado de ese grafo? Estaría bueno, también puede ser. A ver, hacer la línea de comando y lo ejecutamos. Dale. Me gusta. Profe, ¿qué contiene Arch? Nada, el contenido del directorio actual. Estoy completándolo como para tener información, tener algún dato dentro de estos.
¿Pero en algún momento creó Arch o Lo estoy creando en ya este viene momento. predefinido? En este momento lo estoy ¿Cómo? creando. En este momento lo estoy creando. Ah, bueno. Porque, a ver, expliquémosle al compañero y a varios que deben tener la duda. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando un archivo llamado Arch, ¿sí? Con el contenido del directorio actual. Y lo estoy creando en varios directorios. Fíjate, en dirección 2, 4, 5, 6, 7. Le puse el mismo nombre. Si quieren lo vamos a renombrar. Si no les gusta, lo renombramos. ¿Y lo está colocando en cada directorio que creó? Claro. Fíjate porque lo coloqué en cada uno de los directorios. Fíjate que le usé ruta relativa y lo fui colocando en cada directorio. Por ejemplo, este lo voy a colocar en el mismo directorio, directorio 3. Profesora, ¿y por qué los 8 directorios? ¿No se podría hacer que a lo mejor yo le paso 8 parámetros y solo uno de ellos es directorio? Sí, pero quería hacerlo bien complicado. Vamos a ponerle acá así. Profe, otra pregunta. Profe, Sí, sí, sí. una pregunta. ¿Por qué lo estaba haciendo, o sea, lo estaba haciendo fuera del validar directorio? ¿Era para corroborar después para hacerlo dentro de validar directorio? Claro, es lo que siempre se tiene que hacer. Estoy haciendo el procedimiento que ustedes Ah, deberían bien. hacer siempre. Primero tienen que, antes de empezar a escribir, tener todas las condiciones para saber Como que, para ver si después claro, qué porque hacer después, dentro de después. claro, después empiezan a probar y no funciona. Entonces, lo primero que tenemos que Ah, hacer como sí, buenos tiene razón, programadores es profe. preparar el ambiente. ¿Y estamos Tiene preparando el razón. Yo ambiente? en algunos casos he Sí. hecho eso. Cuando empezamos a ver parámetros, empecé a ver eso. Lo hacía o sea, por fuera y después lo probaba dentro. Claro. Es lo primero que tenemos que hacer. Probamos primero por fuera. Vamos a esperar que estoy tratando de crear todos los datos. Como son 8, podríamos haberlo dejado vacío alguno, pero los conozco a mi auditorio y me va a preguntar por qué, por qué, por qué. Esto podría haberlo simplificado, sí, podría haberlo simplificado millones de veces, chicos. Pero bueno, me Profe, ocurre. la última parte del move, quizá me colgué yo por estar copiando, la última parte del move no entiendo a qué objetivo tiene. Le estoy cambiando los nombres. ¿Por qué? Ay, nada, dije lo mismo que usted, perdón. ¿Por qué estoy cambiando los nombres? Y la verdad que para que cuando ustedes lo vean, ¿existe el 3? No, existe el 4. Para cuando ustedes vean información diferente. Entonces estoy preparando todo relativamente bonito. Estoy copiando, en algunos van a haber dos, en otros va a haber uno solo. Pero solamente va a cambiar el nombre del archivo, tengo entendido, Sí, porque el contenido va a ser el mismo. el contenido va a ser exactamente el mismo. Sí, el nombre del archivo, el contenido del directorio, que es lo que estoy evaluando yo. Eso es lo que quería mostrar. Pod- Podríamos haberle puesto, de ejemplo, le pregunto, ¿no? Eh, en el ls-l, cuando lista el contenido del directorio raíz y lo metí en cada archivo, podríamos haber puesto el nombre ahí directamente, por ejemplo, barra Sí, dire2 eso es lo que barra teníamos que haber hecho. arch2. Exacto, es lo que teníamos que haber hecho. Pero como yo estaba copada haciendo tic, 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 no lo hice. Entonces estos me quedaron todos con el mismo nombre, pero están en directorio distinto. ¿Cómo se dan cuenta que están en directorio distinto? Porque fíjense, en la ruta absoluta están en directorios diferentes. Acá, ¿qué hice en estos casos? Los moví. ¿Qué quiere decir mover? Renombrar, porque era el comando para mover y para renombrar que lo permitía. ¿Y cómo lo renombré? Fíjate que utilicé la misma ruta, ¿sí? Es solamente este nombre cambió a otro nombre. Pero fíjense en que empecé a hacer a partir de acá. Hice una copia Copiar. del archivo del 4 y lo fui colocando en 4, 5, 6, 7. Significa que 4, el dire 4, 5 y el dire 6 y el dire 7 van a tener dos archivos. Uno el archivo arch y otro el archivo 133. Podría tener el archivo 7 uno más. Sí, podríamos tener este. El archivo 6 como quieran. Podría tener este. Podría crear un poquito más de archivos, sí, copiándolo. Yo ahora tengo, voy a hacer un clear.
y yo tengo los directorios, pero dentro de ellos ya hay contenido. ¿Cómo era para listar en forma recursiva? Menos R mayúscula. Muy bien. Fíjense, yo ahora tengo mi directorio, ¿sí? Mi directorio, fíjense, ¿dónde está mi directorio acá? Mi directorio script que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 directorios y un archivo. Este directorio 2 tiene 2 archivos adentro, dire 4 tiene 2 archivos adentro, dire 5 tiene 2 archivos adentro, dire 6 tiene 3 archivos adentro, dire 7 tiene 4, directorio 1 no tiene nada, ¿sí? Directorio o lo que haya querido poner acá, 2 tiene 2 y este tiene 4. Dire uno solo, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Puso 8 Torio. No, me parece que está superpuesto con la información del anterior. Es algo de una falla de WebMiner, me parece. Lo que sí voy a hacer ahora es probar lo que queríamos probar. ¿Se acuerdan? Una de mis opciones había dicho que si yo le pasaba dire 7, por ejemplo, y un ls un ls solo, me iba a mostrar contenido. ¿Sí? Entonces sí me muestra contenido. Y después lo que tenía que hacer era ubicar así. ¿Esto me podía llegar a funcionar en el programa? Si pongo correctamente los dos puntos, sí. Creo que me fui de largo. Vamos a poner cd. Skip. Entonces mi programa podría funcionar. Y sí, vamos a ver. Nano. Validar script, pero no. No, validar dire. Validar dire. Clear. ¿Sí? Enviamos parámetros. La cantidad de parámetros. Y ahora vamos a ver si estos parámetros que enviaron mostrar el contenido del directorio si son directorios. Valga la redundancia. Directorio. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a hacer el cd pesos 1 y vamos a ver si funciona. Oh, sí, y ls. Y después vamos a hacer cd punto. Y vamos a hacer una pausa. Bueno, estamos mal. Read pausa. Control O, control X. Vamos a ejecutarlo, sh validar dire. Le vamos a mandar el primero, dire 6. Y vamos a ver. Se muestra el contenido, un espectáculo, ¿sí? Son directorios. Ahora lo que voy a mandar, antes me permiten, voy a crear un archivo nada. Profe, perdón. Perdón. ¿Podría mostrar cómo lo puso en el script para validar que era directorio? Bueno, primero voy a mostrar qué pasa si es un archivo. Es que si es un archivo no va, o sea, va a decir que no es Si un salta un directorio. mensaje muy horrible. Valida Y directorio. eso no lo tiene que mostrar. Ujú. O sea, la idea es que solamente muestre algo si es un directorio. Exacto. Entonces, aunque O hayamos sea que con funcionado el en LS. parte, no podemos capturar ese error. ¿Sí? Quedó feo. ¿Cómo es que se llama? En vez de poner había otra forma. No, porque yo tengo que chequear para ver el contenido. Va a saltar lo mismo. Un error. O va a saltar lo mismo. Porque me va a mostrar Sí, información incorrecta. Me va a mostrar el contenido del directorio posicionado. Donde estoy, de script, siempre. No de donde me tenía que haber entrado. Entonces no me queda otra que tener que explicarle los condicionales.
¿Lo pude solucionar así? Sí, para el caso afirmativo, que me manden los valores verdaderos. Pero para el caso de validar cuando es un archivo, no funciona. Te muestro ahora, no me acuerdo quién me había preguntado, ¿cómo lo solucionamos? Hicimos que ingresamos en el directorio. Si ingresa, voy a poder mostrar el contenido. Si no ingresa, no voy a poder mostrar el contenido. Y luego me vuelvo a script, ¿sí? Entonces, esto sonaba bárbaro, funcionaría espectacular si el usuario siempre ingresara 8 parámetros. El momento que no ingresa los 8 parámetros, es decir, no ingresa un directorio como parámetro, no iba a funcionar, ¿sí? Y acá estamos probando para el primero. Tenemos que repetir esto mismo para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, hasta el octavo, ¿sí? Entonces nos queda otro que utilizar. Déjenme ver acá si puedo. Quiero ver si me permite comentar. Déjenme ver si me permite comentar. Si me permite comentar, no habría problema. Voy a probarlo. Yo ya desconfío de WebMiner. Profe, Sí. no terminó de explicar qué era el read pausa, o por lo menos yo no me acuerdo que lo haya dicho. ¿No te expliqué read pausa? No, dijo, una vez le preguntamos, ¿por Sí, qué al el read comienzo. pausa? Ustedes se me escaparon entonces. Porque Ya se lo voy a decir, dijo. claro, Y quedó entonces se me ahí. escaparon en parte de la Dijo clase. que era una trampa. Claro, Dijo que era una trampa para que lo lea, o sea, que haga como eso, es una pausa. exactamente, Pero porque en el read, realidad ¿qué está hacía el read? leyendo. ¿Qué hacía el read? Solicitaba al Ay, usuario no. un valor por pantalla. Ah, claro, que había que. Claro, Ingrese, es un input. claro, ingrese un valor. Yo hago que ingrese pausa es mi variable y hecho uy, este es el valor ingresado. Y Claro, es como, si usted lo pone así, es como, por darle un ejemplo, presione una tecla para continuar, si no pone que... exactamente, no pone por nada. eso yo le decía que el read, en realidad el read es esperar de pantalla, ¿sí? Espera, es el ingreso de valores a una variable. Entonces, de esa forma, yo le decía que por eso yo le ponía a ver, control O, control X. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean. Ingrese un valor, cualquiera, ¿sí? Presiono Enter y me dice cualquiera, ¿sí? Porque lo que acompaña al read es la variable, el nombre de la variable. El nombre de la variable que yo estaba utilizando era pausa. Si ustedes escuchan música, son mis hijos que quieren ingresar. Voy acá. Bien. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entendió la trampa que yo le decía? Que yo se lo expliqué. Sí, profe. Para mí ustedes se desconectaron cuando vieron muchas variables posicionales. Y no, Como me va a pasar ahora dentro de un rato. y no se activaron después de nuevo. Pero no importa porque para eso son las clases de repaso previo a la explicación del tema que es condicional. Profe, una pregunta. ¿Cómo puedo asignar una variable con una tubería? A ver. ¿Cómo? Disculpa que no te escuché. ¿Cómo puedo asignar una variable con una tubería? Digamos, meter en una variable algo que me salió de alguna acción que he hecho antes. Bueno, eso lo habíamos Quiero visto estar también ligando con... y lo repasamos porque también estaría bueno. Por ejemplo, ¿qué querrías ver? La cantidad de parámetros que se Mire, mandaron, ¿sí? La vamos a repasar. paso la línea que Cantidad estaba... igual, ¿sí? Acá reniego porque me tiene que aparecer el acento grave y no me aparece. No, ¿dónde era que estaba? Tuve 2 horas del día porque me apareció el acento grave. Mire, profe, eso que le puse ahí en el chat es lo que quería hacer para resolverlo de recién sin condicionales. Porque Claro, si pero me yo... va a mostrar el contenido.
Me va a mostrar Bueno, pero solamente bien. un valor, el 1. No, bueno, claro, pero lo que yo quiero hacer es ese valor, agarrar y volver a hacer un LS recursivo, ordenarlo y mostrar la cantidad, hacer un head. Sí, pero lo mismo necesitamos chequear que lo encuentre y que muestre el contenido, que sea un directorio. Si no, me va a Claro, por mostrar eso que el el grep, vacío. ¿o no? Por eso el grep que puse ahí, digamos, eso, eso lo lista, claro, habría que ordenarlo antes igual. Eso lo lista. Agarra la primera columna y busca todas las D que hay en la primera columna. Entonces después conta las D y si tenés un LS ordenado, tendrías que poder hacerlo o no. No, mira, lo vamos a ejecutar, pero primero vamos a mostrar cómo se asignaría un valor en una variable, ¿sí? Profe, Primero tengo que hacer es encontrar el famoso acento. Profe, no sé si se me cortó el audio a mí o es sí, a usted. mí también. A mí también no la escucho. ¿No me escuchan? Ahora sí, Ahí ahora sí. sí. Ah, Profe, voy a mostrarles ahora, por ejemplo, la salida de este comando, ¿sí? Así me listaría, vamos a hacer la tubería. Vamos a poner, ¿qué habías puesto vos? Un grep, anclaje. Oh, a ver si me perdí el anclaje. Disculpe, ¿para qué usa el acento grave? Para poder ejecutar los comandos, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, que Ah, era cierto, cierto. fundamental, porque si no, no hay manera de que se ejecuten los comandos dentro de Claro, de una línea, de una misma una línea. línea, ¿sí? Le había dado de tarea, yo me acuerdo. Pero obviamente, si yo llegara a encontrar el acento grave. Bien, ya lo encontré. Bien. Menos mal, empecé un montón de signos, digo, todo eso va también. No, estoy tratando de encontrar el acento grave nomás. Esta es la cantidad de directorios cantidad de archivos. ¿Sí? Entonces ponemos pesos. Bueno, vamos a ordenarnos. ¿Qué estamos mostrando acá? Acá yo le estoy mostrando, primero vamos a ver el valor, el read para qué era, ¿sí? Para recibir información en una variable del que ingresó el usuario. Y con el peso pausa se muestra el hecho, obviamente. Cant igual sin espacio y los acentos graves. Eso me delimita que todo lo que esté adentro va a ser ejecutado. ls-l, tubería wc-l, que significa lista o cuenta la cantidad de archivos que muestra este comando, que estamos en este momento en la posición actual. Y la vamos a ver con pesos can. profe, Profe, no sé si veo mal, pero no puso un signo de exclamación en vez de una tubería ahí. Sí, no es una tubería, profe. ¿No es una tubería? ¿Seguro? Va a explotar si no. Sí, explotó. Entonces no. Yo estaba convencida que había presionado lo que te correspondía. profe, Diga. una pregunta, ¿qué puso, le pido disculpas, ¿qué puso Kant y después qué? El igual. Ah, Y yo acá tengo que buscar la tubería ahora. Claro, ahí listamos el contenido del directorio y contamos la cantidad, digamos, que hay de contenido. Sí, exacto. Ahí está, sí. Es que está en el mismo lugar, pero me pone lo que quiere. Bien, ahora sí tendría que funcionar y quedar más bonito.
¿Lo vieron? Quedó bellísimo ahora, con tubería bien utilizada. Bueno, pero esto no es lo que pide el script, ¿sí? Estamos repasando más de lo que estamos viendo, de lo cual está bueno también. Profe, Sí, Fer, le pido disculpas. ¿Qué dice? no hay Que no entiendo problema. bien. Cuando dice mostrar el contenido del directorio, si son directorios, ¿qué líneas hizo después? ¿Ah? Ahí me mataste vos. Hecho, vio que dice hecho, Ah, bueno, mostrar esto el lo contenido. comenté, ¿sí? Porque esto es lo que estábamos haciendo inicialmente. ¿Qué es lo que hacíamos? Eso. Estábamos viendo de resolver por comando sin utilizar un condicional. ¿Se puede? Sí, podés ejecutar. Fíjate que acá yo ingresaba al directorio y mostraba el contenido. Pero si el usuario me mandaba cualquier cosa que no fuera un directorio, no funcionaba. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Tenemos que usar condicional. Para eso, mientras tanto, yo había puesto una pausa. Entonces, un compañero tuyo decía que cómo era la pausa. Después otro compañero tuyo me dijo cómo hacíamos para ejecutar. Y nos fuimos. Entonces, queremos volver al condicional, ¿sí? Entonces, ahora ya nos ubicamos en el condicional. Cuando yo pongo el numeral, lo que hace es comentar esa línea. Eso sí no se lo había explicado. Lo que vamos a hacer acá ahora es utilizar el condicional. ¿Cómo se utiliza el condicional? ¿Sí? Es if test. Sí, no intenten inventar otra cosa. ¿Sí? Existen los corchetes y demás, pero supuestamente con eso es lo más seguro. Si pruebo, sí, que, por ejemplo, pesos 1 o peso numeral vamos a hacer. Pesos numeral es mayor que 0, entonces, o podemos ponerlo acá directamente. Entonces, hecho, usted envió parámetros. ¿El espacio abajo del ten es necesario o te lo pones solo? ¿Qué cosa? ¿Este espacio? No, esto lo hago nomás por prolijidad. Si ustedes no quieren no hacerlo, pueden no hacerlo y dejarlo todo sin tabular. Si test, la cantidad de parámetros es mayor o igual a 0, entonces den el if. Clase. ¿Qué es importante para el condicional? If test, ¿sí? La condición que estoy evaluando, den else y fi. El else obviamente es opcional, pero se cierra en inversa. Si puse if, abajo fi. Con eso cierro el condicional if. ¿Uso el test? Sí, porque es un comando muy potente que me permite evaluar. ¿Cómo evalúo cuando es número? Y eso ahora me prestan mucha atención y anotan. Para números Profe, yo necesito evaluar, no, ahora todavía espera un ratito. Para números necesito evaluar con ciertas expresiones. Si yo no puedo poner, si yo pongo el igual, está mal. Si pongo el distinto, está mal. Porque para números exige que tenga cierta condición. ¿Cuáles son las condiciones? Y se los voy a colocar también en este script. GT menos GT, porque yo ya me los imagino que van a ser menos GT mayor que, ¿sí? En inglés es mayor que. G menos GE, mayor o igual. LT, menor, voy a poner el menos porque ya me lo imagino, menos LT, menor o igual. Menos LE, menor que, y el otro es menor o igual. ¿Por qué la E de igual? Por equal, ¿sí? Less than, menor que, voy a poner en inglés, menor o igual. ¿Y cómo es igual? Menos EQ, equal. ¿Sí?
Estas son las expresiones que me permiten utilizarse cuando trabajo con números. Cuando se trabaja con números tengo que aprender esto. Menos GT, menos GE, menos LT, menos LE, menos EQ. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, Fer, sí, decime. No, está bien, porque está bien, no entendí bien cuando ponía el test, el signo peso, no entendí qué dice después. Ah, y ahora está justo. Sí. El menos GT Profe, es mayor que Peso, grand date. ¿Ah? Grand que nada que ver date. Bueno, ustedes me van a entender. pero ¿Sí? peso, ¿qué dice después del Venga. peso? No escuché más nada, ¿eh? ¿Qué dice después del peso, profe? Exactamente eso. Pesos numeral, ¿sí? Que es la cantidad de parámetros enviados. Recuerden que acá lo hemos hecho el recordatorio. ¿Sí? Vayan anotando y subrayando. Cantidad de valores parámetros. Lo vimos en la clase pasada. Tienen que estudiar Sí, no, sí, todas sí. estas variables especiales porque la vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Si no me la estudian de memoria, después cuesta mucho más seguir la clase. Pesos numeral, cantidad de parámetros enviados. Pesos asteriscos, todos los parámetros listados uno al lado del otro. Pesos 1, el valor que se ve en la posición del parámetro que se envió. Nosotros ahora queremos evaluar si test pesos numeral es mayor que 0. Si es así, envío parámetros. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si no me manda parámetros, es al vicio que siga trabajando. Vamos a ver si funciona. profe, perdón, una pregunta pero relacionada al condicional. Hizo referencia al que GT es solamente para números, Sí. pero acá si mandamos un parámetro que no es un número, ¿larga error? Sí. ¿O eso va a probar ahora? Va a saltar error. Si yo mando un parámetro que no es el número, va a saltar error. Yo acá ingreso, bueno, esto que me quedó de antes. Y acá usted envió parámetros. Yo comparé números y me saltó el mensaje correcto. Usted envió parámetros. ¿Sí? Pero no envió un número, sí. Archivo nada. Archivo nada es un parámetro. Vamos a mandar otro parámetro. Porque ahí lo que está comparando es la cantidad de parámetros, o sea, siempre va a ser numérico, en ese caso en particular, en esa pregunta en Exactamente. particular. Vamos a hacer acá, por ejemplo, puse solamente... Bueno, esperen que acá esto me quedó de basura, que te lo voy a... No envió parámetros. No envió parámetros. Fíjense. Acá no había mandado parámetros. SH, validar dire, no mande parámetros. Voy a limpiar el código de lo que dejamos recién para darles otras explicaciones, porque si no nos queda muy sucio todo. Profe, perdón, ¿no? ¿No está mandando una cadena de string? Por eso me, No, me, no me estoy genero mandando. dudas a mí. No, no estoy mandando ninguna cadena de stream. Estoy mandando una cadena de stream, pero yo no estoy evaluando eso. Ahora ya te espera que estoy comentando. Y te muestro. ¿Yo qué estoy comparando? A ver, ¿esto qué me mostraría esto? Si ingresó parámetros, o sea, es una lectura general de los parámetros. No, ¿qué me devuelve el peso numeral? La cantidad de parámetros. ¿Y la cantidad de parámetro qué es? ¿Es un Ah, o un claro. número? No, es un número, está bien. Bien, ¿sí? Esa es la misma duda que creo que tenía Fer recién. Por eso les decía que el peso numeral, ustedes siempre lo confunden con peso asterisco. ¿Se acuerdan que yo se lo dije en la clase pasada? No me creían. Bueno, ahora está la demostración de que por eso tenemos que practicarlo muchas veces como para que ya no quede fijo. Peso numeral y muestra la cantidad, me da un número, que me daba el 0, ¿te acuerdan cuando yo lo mandaba antes? Acá me va a dar el 0. Yo tengo un clear entre medio. Claro, tal cual. Sí, sí, ahora le comprendo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ejecutarlo. Ahora sí vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir con la explicación porque si no se va a hacer muy largo y no voy a terminar de explicar los condicionales. Ya comprobaré que la cantidad es, ¿sí? Usted envió parámetros. Voy a seguir dentro de mi script que envié parámetros, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que ver? Si lo que mande es un directorio. ¿Sí?
Entonces voy a decir si test. ¿Se acuerdan que así es la condición? Si test, y ahora tiene que ir lo que quiero preguntar. ¿El test exactamente para qué es? O sea, si se lo omite, ¿qué pasa? ¿No funciona? Explota, sí. Es la forma de evaluar el condicional con JavaScript. Existe otra que es con los corchetes, pero no es muy segura. En cambio, con el test, porque en realidad, sí, lo que ejecuta este condicional es verdadero o falso, porque lo que único que hace un if es ver si te devuelve 0 o 1, ¿sí? Es true o false. Pero lo que estamos condicionando lo hace todo lo que en realidad el chequeo, la validación o lo que ejecuta esa orden es el test. El test es el que comprueba que lo que vos estás poniendo igual se cumpla. En este caso, si esto es mayor que 0. Si yo pongo sí, esto es mayor que 0, para el if no es nada. En cambio, el test te va a decir, si esto es mayor que 0, te devuelvo un 1, por ejemplo. Entonces el if dice, si es 1, entro por acá, si es un 0, voy por el otro lado. ¿Me seguís? Claro, la función del test sería transformar el argumento en un 1 o un Valor. 0 lógico. Para Claro, que es lo único que interpreta el if ese. Está bien. Para ver directorios, archivos, ¿sí? Archivo de bloque, ¿sí? Se utiliza otra forma. No es ni siquiera una cadena, no es un número. Para ese caso, se tiene que ver -d para directorio. -f o -a para archivos. -b larga para archivos de bloque. ¿Me siguieron? Entonces vamos a agregar los comentarios para que ustedes recuerden. Uy. ¿Qué era -gt? ¿Ah? ¿Cómo? GT mayor. Sí. Fíjense que lo puse acá arribita. No sé, voy a ampliar un poquito esto, así pueden ver más. ¿Sí? Menos GT mayor que. Menos G mayor o igual, menos LT menor o igual. Bueno, después no sé dónde quedó la otra parte de la oración. Hecho. Cuando evaluamos si es un tipo de archivo, es decir, si es archivo regular o directorio o archivo de bloque, no sé dónde quedó, archivo regular, estoy segura que estaba escribiendo, o archivo de bloque, ¿sí? Tenemos que utilizar otros condicionales, otros valores. ¿Sí? El test se tiene que utilizar con estos parámetros. Espera un segundo. -d para directorio. -f o -a, bueno, lo quedó pegado ahí, para archivos. -b para archivos de bloque. ¿Sí? Entonces yo ahora quiero ver si envió un directorio. Entonces pongo si test -d peso directorio. Si lo siguiente es un directorio. Si me dice que sí, voy a colocar hecho es un directorio y vamos a mostrar el contenido. Entonces, ¿qué era lo que queríamos hacer? ls -l pesos 1. Acá vamos a poner pesos 1 también como para ver si lo muestra. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Cerrar esto. O podemos colocar
else, hecho no es directorio. Siempre con minúsculas. Y respetando la línea, ¿sí? Tiene que quedar if arriba, then en la segunda línea. Después, no importa la tabulación, los comandos que nosotros queramos, otro condicional y exactamente condicional de inicio, then lo que queremos hacer, else lo que queremos hacer y fi que cerramos el condicional. Entonces, el condicional, ¿cómo se utiliza? Con un if, test y la condición que yo estoy viendo. Si es número, utilizo menos gt, menos lt, menos eq. Si es directorio, archivo, algo que corresponde al sistema de archivo, es menos d para directorio, menos f o menos a para archivos, menos b para archivos de bloque, menos c para archivos de carácter, etc. ¿Quedó claro hasta ahora? Vamos a probar esto. Sí, quería saber por qué es necesario cerrar el condicional, o sea, ¿qué es lo que pasa al cerrar el condicional? Si no cerras un condicional, y acuérdense que JavaScript no es muy simpático para explicarte qué tipo de error tenés. Te dice error en la línea 23 y en realidad el error es en la línea 28, nada que ver. Pero bueno, te muestra. Vamos a mandar a primer ejemplo, sin parámetros. No envió parámetros, no hizo nada. Fíjense que antes nos mostró que tenía 0, no hay parámetros enviados. Vamos a mandar el primer parámetro. Cualquier cosa. Usted envió parámetros, pero no es un directorio. ¿Lo están viendo? ¿O lo veo sola? No, sí se ve. Se ve, profe. Bien. Vamos ahora a mandar un parámetro válido. Dire 7. Mando un parámetro, dire 7, ¿sí? Usted envió parámetros, es un directorio, dire 7 y te muestra el contenido. Y no explotó, no quedó feo. Funcionó. ¿Me van siguiendo? Sí. El tema de la indentación, o sea, la posición, ¿es Sí. necesario para No que es se Python. ejecute o es por una cuestión de claridad nada más? No es Python. Acá la posición no importa. Sí importa que se respete la estructura. La sintaxis de Linux dice que utilices los comandos correctamente, ¿sí? Pero no importa en qué posición se encuentre. Profe, Ok, una gracias. pregunta. Una pregunta. Si yo quiero seguir otro condicional ahí adentro de si es mayor a 0, Sí. puedo ponerlo justo debajo del fi que haya ahí activo a la misma fila como para que quede prolijo y preguntando, por ejemplo, si es un archivo. No es conveniente. Se puede usar por ejemplo, if, pesos numeral mayor que 0 y menor que 10. Eso generalmente genera muchos conflictos, ¿sí? Porque no está pensado exactamente para hacer todo un lenguaje de programación robusto, ¿sí? Te genera generalmente conflictos, empieza a explotar. Es preferible utilizar if anidados, como lo estamos haciendo acá. Un if y después viene otro if. Y después puede haber otro if, si quiere. Claro, eso es lo que le pregunté. Si, por ejemplo, justo debajo del fi, puedo poner otro if, pero que veo totalmente otra cosa. ¿Y si acá estamos haciendo eso? Claro, pero por ejemplo que si es un archivo, pongamos un if test menos fo parámetro 1, que diga es un archivo, nada más. Pero como una condición más, o sea, que quede ese directorio, sino sobre el mismo, abajo sobre el mismo ten que ya tiene activo, que está justo abajo de si es mayor a 0, poner una condición más que diga si es un archivo. No. Yo acá tengo este if que sea mayor tag y ponerle acá un if con otro if no puedo. La forma de los anidados es de esta manera. Yo tengo que respetar esta estructura. If, then y después puede venir otro if acá, pero después del then, como hicimos acá. Claro, capaz que yo no me sé expresar. Sí, justo después del den, como lo está diciendo usted. Claro, acá si ustedes quieren esto, no le pongo, directamente lo quito. Si pudiera quitarlo rápidamente. Ay, qué asco que es esto tan largo.
Bien. Y ya borré todo, sí. Sí, el webmail hasta que me responde que estoy borrando. Ah, sí. Eso tranquilamente lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, en parte. O sea, para, Es para que se dé cuenta. lo más chiquito que podés hacerlo. Si vos querés ponerlo antes de Ah, poner el den otro if, revienta por todos lados. claro. Es lo mismo que después del fi ese, después de donde dice no es directorio, fi. Y si yo quisiera abrir justo otro if, ahí Sí pregunté. podés. Ah, ¿se puede? Ahí sí porque estás dentro de una estructura. ¿Sí? Claro, adentro de la misma estructura, hacer un Acá, if test menos fo peso sub 1 para ver si es un archivo, por ejemplo. claro. Por ejemplo, Ahí, qué sé yo. Acá podemos ahí no preguntar explota. if test. Sí, menos f pesos 1. Then. Estaría medio flojo porque tendría que preguntarlo dentro del else. Pero bueno, vamos a hacer la desprolijidad. Aunque Ah, seguramente. se puede hacer dentro del else, es como un elif, cumple como una función de Claro, un elif, yo me exacto. acuerdo de Python. Si eso es lo que querría, eso es lo que haría yo. Pero usted quiere que Claro, pero pierda por el ejemplo, if y yo lo pongo ahí. Bueno, yo lo pongo ahí. si yo mando cualquier cosa que no es ni archivo ni directorio, está bien ahí porque va a decir no es directorio o no es archivo. Claro, entonces bueno, listo. No es directorio. Empiezo a chequear acá. Antes de poner no es un directorio ni un archivo. Profe, consulta. Creo que ya lo preguntaron, pero lo de la indentación dijo que no importa, es más que nada visual. Es más que nada visual. Si quieren le saco la indexación, así no se le confunde, pero me molesta a mí. No, es O sea, mejor. me cuesta Es muchísimo mejor. visualmente. Soy de la vieja escuela, sí que tengo que respetar un poquito, aunque acá bastante prolijo estoy haciendo el del archivo, pero es porque su compañero me lo está pidiendo y yo es un archivo. No, para mí queda mejor así, como una vista de módulos. Claro, Claro, pues uno tranquilamente lo puede escribir sobre una sola línea. sí, y no, tienen que hacer un enter. No pueden hacerlo sobre una sola línea. Sí lo pueden hacer sobre una sola posición de la fila, pero no una sola línea. Ah, bien, listo. Esto querías. Acá se los voy a dejar bien desprolijo. Todo lo más desprolijo que se los puedo dejar. El fi sería como cerrar el i. Es la forma de cerrar. No es como sería, es la forma, Ah. ¿sí? No se me vayan a querer inventar otra. Son muy interesantes las maneras que maneja esto, que usa así. Usa el if y lo cierra con el fi. Después vamos a ver las múltiples, el switch que suelen usar ustedes, que es el case acá, y lo cierran con el exact, es decir, case al revés. Y así con algunas otras situaciones. Acá todo lo cierra al revés de lo que está escrita la palabra. Si ustedes querían poner este den acá y acá mismo una línea de ejecución, va a reventar, ¿sí? Así que no lo pueden hacer. Pero sí pueden dejar todo así. Si quieren, lo dejan todo feito. Después arréglenselo a ustedes para interpretarlo. Esto lo podemos dejar así. Esto debería funcionar igual que de la otra forma. Si falla es porque algo escribí antes mal. Vamos a ver la primera parte. Vamos a mandar el validar dire y mandamos basura. Y dice no es un archivo ni directorio. Así que funciona nuestro programita. ¿Lo vieron? Vamos a mandar a un archivo. ¿Teníamos alguna de...? No se me ocurre más que... Mandé como parámetro a mí mismo el propio script y dice es un archivo.
Capaz que teníamos más información, pero teníamos archivo nada. Y vamos a volver a ingresar. Toda esta explicación está en el libro, ¿sí? En el apunte, en la parte de Shell Script, ¿sí? Donde aparecen los que son condicionales. Especialmente esto de cómo manejar números, cómo manejar sistema de archivos, ¿sí? Porque eso es lo que hemos hecho. Y nos faltaría de caracteres, ¿sí? Para caracteres se utiliza el igual. Sí, para evaluar cadenas de caracteres si es igual o no, se utiliza el igual. ¿Sí? Cosa más extraña de la Tierra. El igual no es para los números, pero sí es para las cadenas de caracteres. Entonces, si yo quisiese comparar que el nombre del directorio empieza con D, yo tengo que utilizar el igual. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Eso lo vamos a utilizar en la próxima. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, para poder realizar este ejercicio era 8. ¿Qué tienen que hacer ustedes? 8 veces eso. 8 veces eso. Qué cosa más horrible, ¿no? Pero es lo que se debe hacer. Sí, tendríamos que hacer 8 veces esto. La clase que viene les voy a dar 2 soluciones. O uno es usar ciclos repetitivos, u otro es hacer que un script llame a otro script. 8 veces. Exactamente, para usar el contador tengo que evaluar ese contador. Si es tal, salir. Necesito sí o sí utilizar un ciclo repetitivo. Claro, similar a un when. Claro. Un for. Exactamente. Entonces, por hoy solamente me quedo conforme si entendieron los condicionales. ¿Se entendió el condicional? Y solamente para dos. Sí, Para sí. números y sistema de archivos, que es lo que más se utiliza. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Se quedó clarísimo. ¿Seguro? Porque es muy difícil. Es un tema que ustedes se olvidan. Y fíjense en que ya están trabajando con parámetros posicionales. Es un tema complicado que lo acaban de aprender. Así que... Pero eso ya lo dan en primer año los ciclos. Los ciclos Eso. repetitivos, sí, exactamente. También le dan los condicionales, pero cuando va al sistema operativo parece que se formatea en el disco muchas veces, Sofía. No. Entonces, cuando Lo mismo. no, otros alumnos de los otros años, no ustedes, ¿no? Pero me formatean el disco, entonces digo yo, explicarlo de nuevo y empezar a ver, ¿sí? Para que podamos hacer todos los ejercicios que queremos. El primer ejercicio que les voy a dar, y esto lo podemos hacer ahora, es si la cantidad de archivos, ¿sí?, que tiene un directorio es 5, mostrar un mensaje. Si no, decir que tiene menos de 5 archivos. Mostrar un mensaje que diga tiene más de 5 archivos, si no, mostrar uno que tiene menos de 5 archivos. Hacen eso y nos vamos. Sí. Profe, Bueno. una pregunta. Solicitar por pantalla un directorio. Comprobar, validar si es directorio y si tiene más de 5 archivos, avisar con un mensaje. Si tiene menos, también avisar. Vamos, eso en 5 segundos lo tienen que hacer y terminamos la clase. Si ustedes realmente me dijeron que no tienen dudas para hacerlo, ¿cierto? No sé qué estar escribiendo. Con B se lo voy a hacer. Con B, muy bien. Así Profe, es un parámetro enviado por, o sea, como recién, con un parámetro de esos posicionales. No, solicitado por pantalla. Bien, con un read. Me quedé con el webminer, debe ser que se le chifió el nombre, así que voy a salir de acá. Salir. Vamos a volver a ingresar. Webminer, querido.
¿Qué van a hacer entonces? Van a hacer un hecho. Ingrese un directorio. Hacemos un read. Directorio. Hacemos el condicional if test b peso directorio de y tenemos que ver si tiene 5. Entonces vamos a utilizar la variable que quería el compañero. Can, y acá me pasa mi y vamos a ver si tienes esa cantidad entonces después, ¿qué acción que tenemos que hacer? Si la cantidad, evaluando la cantidad, pesos can es mayor que 5. Entonces mandamos un mensaje. ¿Sí? ¿No? La cantidad es menor o igual a 5. No puedo utilizar mayúscula y listo. Y antes lo voy a limpiar la pantalla porque se me queda bastante. Controlo. Yo calculo que los alumnos pueden haber estado espiando. Ingreso un directorio, read directorio, Profe, controlo el directorio, la ejecución de esto lo guardo en can, entonces veo si esto es mayor que 5, y si llega a ser así, salgo. Diga, señor. no, nada. Cuando vi su programa me di cuenta. Ingresé un directorio, dire 4, la cantidad es menor o igual a 5, perfecto. Ingresé un directorio, vamos a volver a ejecutar, ingresé un directorio. Voy a ingresar, ya estamos, experimentamos bien. La cantidad es mayor a 5, perfecto. Profe, una pregunta. Funciona mi ¿Y si ese programa. que hizo usted no le mando nada, qué va a suceder? No, que no le estoy mandando nada. Acá, Ah, perdón, ejecutar dentro del script, claro. exactamente. Y si no le mando nada,
toma la posición en el archivo, es decir, de la posición actual. Entonces me va a mostrar el archivo actual. Profe, ¿me puede mostrar cómo pasa el valor de lo que recibe de la cantidad de números? Que yo intenté hacerlo y me dice que no existe la variable que quiero controlar o validar. Alejandro, ¿lo hiciste así sin espacios? Porque si le colocas un espacio entre el can y la ejecución del comando, sonaste el can igual y el acento grave pegado. Lo llegás a separar y explota todo, ¿eh? Ese debe ser mi error. Sí, es uno de los más comunes. Por eso te digo, por las dudas. ¿Todo lo vieron en el programita? Sí, profe, se entendió. Es un programita típico de ejercicio, inclusive lo he visto muchas veces en los parciales y en los finales. Es sencillo, como decía Sofi, ustedes ya vienen practicando. Lo que hace lo complicado es el hecho de la unidad 1, 2 y 3, los comandos que hemos aprendido. Esos comandos son la base para que ahora en toda la programación sea de 10. Si no recordamos los comandos, toda esta parte se arruina, ¿sí? Entonces parece que lo difícil fuera JavaScript, pero no, JavaScript, tal como dijo Sofi, ustedes ya vienen aprendiendo a programar, tiene su estructura, ¿sí? A veces como que les cuesta, no les gusta programar, entonces vienen con esa bronca de que no les gustó programar y llegaron acá. Pero si les gusta programar, lo único que tienen que recordar son los comandos. Y cómo usar los filtros, las tuberías, los redireccionamientos, las rutas relativas, ¿sí? Y la información que brindes cada uno de esos comandos. Y nada más. Bueno, para hacer la segunda clase de JavaScript, creo que está suficiente. Nos vemos Profe, la clase que viene. Sí, señor. yo le puse exactamente 5 archivos, me dice que tiene más y usé el GT. Nos vemos, profe. Pone el total. El total ¿Cómo? se toma El como valor. total. Y o sea que perdón. ya a partir de 5 ya te lo va a tomar como más. Claro, así que te vas a tener que usar el 6 para preguntar si realmente hay 5. GT 6. Claro. Sí. O le vas a tener que esperar la clase que viene para que la profe te enseñe a restar 1. Ah, bueno. Una de esas dos opciones. Perfecto, gracias.